Estimados participantes, en la sesión número 3 del módulo 2 de Java Post Developer revisaremos los paradigmas de la programación orientada a objetos en lo que compete al encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Adicionalmente se revisarán los modificadores de comportamiento como son el final y el static. Entonces, para comenzar explicando el tema de los paradigmas de la programación orientada a objetos, una vez que hemos procedido a abrir nuestro proyecto dentro del Eclipse, se va a crear un paquete llamado con el nombre de javapost.po de programación orientada a objetos. Cabe mencionar que anteriormente se tenía los paquetes sin la palabra javapost. Lo que se ha procedido a hacer en este proyecto es aumentar la palabra javapost, tomando en cuenta que el curso que estamos en este momento dictando corresponde al primer módulo javapost del programa Java Senior. Entonces, dentro del paquete com.matospe.javapost.po vamos a proceder a crear tres clases. Procedemos a crear una clase llamada con nombre de persona. No olviden recordar que las clases son nombres sustantivos que no van en plural y tampoco se escriben con mayúsculas. Entonces esta clase permitirá ejemplificar el uso del encapsulamiento. Cabe mencionar que el encapsulamiento es el primer paradigma de la programación orientada a objetos y es el cual se utiliza con mayor frecuencia dentro de una aplicación. Como ya habíamos revisado en la sesión anterior, la definición de una clase está dada por el paquete. Luego de eso viene la importación de librerías, luego viene la definición de la clase y dentro de la misma la definición de los atributos. En este caso procederemos a crear tres atributos, uno que identifique el nombre, otro el apellido de la persona y finalmente la identificación. Se generan los constructores, tantos como formas tengan ustedes de crear el objeto. En este caso crearemos un constructor source, generar constructor usando campos, y procederemos a utilizar los tres campos dentro de nuestro constructor. Por el momento omitiremos la llamada al constructor super y de esta manera se ha procedido a crear un constructor que es el método especial. No olviden recordar que a través de este se crea el objeto y se utiliza en el proceso de instanciación. Posteriormente a eso generaremos los métodos de acceso y modificación llamados getter y setters para todos y cada uno de los atributos dentro de la clase persona. Control A para seleccionar todo, control I para identar y control Shift para formatear. Es importante tomar en cuenta estas consideraciones para ir codificando de una manera correcta y basada en los estándares. Entonces, como podemos apreciar, a lo que hemos definido una clase hemos procedido a definir los atributos, y para acceder o modificar cada uno de estos se han creado métodos públicos. O sea que hay una pequeña acotación: los atributos son privados y los métodos son públicos. ¿Esto por qué se debe? Porque la parte más importante dentro de un objeto representan las características que permiten definirle o diferenciar al mismo. Con este caso son los atributos. Todos nosotros cuando desarrollamos una clase generalmente tenemos este esqueleto o esta forma de hacerlo, y al hacer esto estamos nosotros ya aplicando, sin tomarlo en cuenta, el paradigma del encapsulamiento, ya que el encapsulamiento lo que determina es que a través de la definición de los atributos y métodos se permita ocultar los detalles de implementación de una clase para poder ser utilizado. Es decir, en el momento que quiera acceder al nombre de persona, tendría dos opciones. La primera podría ser acceder a través del atributo nombre persona, siempre y cuando este sea público, o la segunda sería acceder a través del método de acceso llamado getNombrePersona. Cada una de las opciones es válida. Sin embargo, la primera permitiría poner al descubierto la definición del atributo, lo cual es una falla o es un error sustancial cuando se desarrolla, debido a que todos los atributos que definen a la clase deberían ser manejados como privados. Los únicos atributos que podrían ser manejados como públicos serán los atributos que representen variables globales o constantes dentro de una aplicación. Para poder mostrar esto, generaremos
un nuevo paquete llamado po.prueba, y en el mismo crearemos una nueva clase con el nombre de test encapsulamiento. Seleccionamos la opción generar comentarios y procedemos a crear. Es importante siempre comentar cada una de las clases para tener una mejor referencia a lo que está haciendo o lo que hará posteriormente. Esta clase representa, esta clase permitirá ejemplificar el uso del encapsulamiento. Entonces, para poder probar, digitamos main y presionamos control espacio, a lo que nos aparecerá el método main para ser autocompletado, y dentro de este método procederemos a crear un objeto del tipo persona. Entonces, en nuestro caso, como tenemos dos clases personas que se encuentran en diferentes paquetes, es importante seleccionar el respectivo. En este caso utilizaré la persona que se encuentra en el paquete de PO, que es lo que estamos en este momento realizando en esta sesión, con lo que procede automáticamente a realizarse la importación. Persona Marco. Procedemos a llamar al constructor a través de la palabra cebada new. En este caso, como solo tengo uno, me permite definir el constructor con sus atributos tal como lo cree, y procedo a enviarlos uno por uno. Cabe mencionar que para poder saber qué tipo de datos se tiene que enviar al constructor, bastaría con colocarse en persona, en la palabra persona, y como podemos ver me explica o me va definiendo qué tipo de datos son para cada uno de los argumentos. En este caso los tres son string. Entonces colocaremos en este caso mi nombre y una identificación. Para poder probar el uso del encapsulamiento, lo que a continuación realizaremos será la impresión. Entonces haremos la impresión de los datos de la persona. Entonces mandaremos a imprimir primeramente el nombre, sin antes poner un título que diga datos persona. A continuación de esto imprimiremos el nombre de la persona, para la cual utilizaremos el objeto que acabamos de crear, y a través de ese objeto poder acceder a sus atributos o sus métodos. Como pueden apreciar, para obtener el nombre de persona, la única posibilidad que tengo es utilizar el método de obtención llamado getter con el nombre de getNombrePersona. Será la única manera que podré acceder. Como les mencionaba anteriormente, generalmente nosotros nos hemos acostumbrado a programar de esta manera sin tomar en cuenta que esta forma de hacerlo estamos aplicando el tema de encapsulamiento. ¿Por qué? Porque prácticamente se lo podría también hacer de otra manera, y muchas personas lo hacen, lo cual de manera incorrecta, es decir, acceder directamente al atributo. Por ejemplo, si quisiéramos recuperar identificación, podríamos acceder a identificación per, siempre y cuando este atributo sea público, ya que como es privado, la única forma de acceder es a través del método getter. Como claramente me dice, el atributo identificación persona no es visible. Lo que generalmente acostumbran a hacer es poner aquí el modificador de acceso público, con lo cual se podría generar o llamar a la identificación de persona para una impresión. Entonces hacemos correr esto, run as Java application, podemos apreciar que nos imprime los datos de la persona, en este caso de Marco. Sin embargo, la forma de imprimir el último atributo no es la correcta, por dos razones. La primera, porque estamos poniendo a descubierto el atributo, modificando directamente. Y la segunda, porque las características de un objeto, que son las partes sensitivas, siempre deben ser privadas. Entonces, para evitar esto, generalmente, y cuidarnos, generalmente lo que se hace es atributos privados y métodos getter y setter, lo cual en unión determina el uso del encapsulamiento. ¿Por qué se llama encapsulamiento? Porque es una cápsula. Simplemente lo utilizamos y sin interesarnos cómo está armado. En este caso, para poder recopilar el nombre de la persona o el apellido para una impresión, simplemente llamamos al método nombre-persona, el cual sabemos que nos devuelve el nombre, pero no sabemos cómo está hecho. Es justamente parecido al ejemplo de una cápsula de un medicamento. Entonces, para que recuerden, el encapsulamiento es muy similar, o sea, hacemos una referencia
a una cápsula médica, en la cual nosotros adquirimos la cápsula para que nos cure o nos alivie de un síntoma de una enfermedad, pero sin saber cómo lo está haciendo. Entonces, similar del tema del encapsulamiento, utilizamos los métodos para que cumpla con su funcionalidad sin tomar en cuenta, sin importar qué es lo que está haciendo por debajo. Entonces esta parte de aquí sería incorrecta, basado en el paradigma de encapsulamiento. Entonces, en mi caso, en persona, identificación, volveríamos a colocarla como privada, que es lo correcto. Entonces, resumiendo, lo que podríamos mencionar es que el encapsulamiento, este paradigma, me permite ocultar los detalles de implementación de un objeto, al mismo tiempo que me garantiza el tema de seguridad y me permite un tema de un escalamiento en el desarrollo de una aplicación.